y de venir a adorarte en este día que tú has santificado, que tú has apartado para ti, Señor. Gracias por que tú condesciendes con nosotros para bendecirnos, santificarnos, edificarnos, Señor. Y te queremos pedir que en este tiempo de estudio tú nos bendigas, que podamos seguir conociendo acerca de tu providencia, cómo tú sustentas y gobiernas todas las cosas, y que eso nos ayude, Señor, a, por un lado, descansar en ti, confiar siempre en que tú eres soberano, pero al mismo tiempo en que tú nos ayudes a usar los medios también que tú has designado para cumplir tus propósitos, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que me ayudes a mí a explicar estos párrafos de forma clara, sencilla, para la edificación de todos, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a ver dos párrafos del capítulo 5. Vamos a ver los párrafos 2 y 3. Bueno. Vamos a ver los párrafos 2 y 3 del capítulo 5 de nuestra confesión de fe. Por ahora no los vamos a leer, sino un poquito más adelante, pero vamos a recordar rápidamente qué es lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos en el primer párrafo la esencia de la doctrina o la enseñanza básica acerca de lo que es la providencia de Dios. Recordemos que el primer párrafo normalmente nos da la base de la doctrina, y en los siguientes párrafos, como ahora veremos, responderemos otras preguntas sobre esa misma doctrina. Y la semana pasada pudimos ver que la providencia de Dios es ese poder sabio y omnipotente del Señor por el cual preserva todas las cosas para que continúen existiendo. Además, que es ese poder que permite que todas las cosas continúen operando o actuando, que nosotros continuemos hablando, pensando, moviéndonos, y toda la creación de igual manera. Y además, la providencia implica que Dios gobierna y dirige toda su creación para los fines que Él ha decretado soberana y sabiamente. También vimos en el párrafo 1 que no hay absolutamente nada que se escape de la soberanía de Dios. Desde lo más pequeño hasta lo más grande está bajo este gobierno de Dios. Y también vimos que la providencia de Dios no es arbitraria, no es caprichosa, no es de un Dios mutable, sino que la providencia de Dios refleja el carácter sabio, justo y bueno de Dios. Ahora, cuando escuchamos la doctrina de la providencia y cómo Dios tiene control absoluto de todas las cosas, pueden surgir varias preguntas. Una de ellas puede ser la siguiente: si Dios sustenta y gobierna absolutamente todas las cosas por medio de su providencia, entonces, ¿tiene importancia las decisiones que yo tome? ¿Tiene importancia la forma en que yo actúe? Si al fin y al cabo todo está bajo el control providencial de Dios, ¿cuál es la importancia de mis acciones? Así que en estos párrafos 2 y 3 veremos cómo Dios hace uso de medios para cumplir sus propósitos. Así que si quisieran poner algún título a los párrafos 2 y 3 de este capítulo, sería la relación de la providencia de Dios y el uso de los medios, o la providencia de Dios y las causas secundarias. Vamos a leer la primera parte del párrafo 2. Capítulo 5, párrafo 2 de la Confesión de Fe dice así: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar
o sin su providencia. Vemos en esta primera parte que está retomando la enseñanza del párrafo anterior. Dios es la causa primera de todas las cosas y nada ocurre por azar, nada se sale de su providencia. Todo está bajo el decreto de Dios, todo está siendo preservado, sustentado y gobernado por Dios. Y la confesión cita dos pasajes de la Escritura para sustentar esta afirmación. El primer pasaje es Hechos capítulo 2, versículo 23. Recordemos que en el contexto ahí de Hechos 2, Pedro está predicando a la multitud en Jerusalén, después de que descendió el Espíritu Santo, y allí Pedro le dice a esta multitud, Hechos 2:23, a este, o sea, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vemos aquí esas palabras, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fue que sucedió la muerte y crucifixión del Señor Jesús. Todo sucedió conforme a lo que estaba decretado, incluso conforme a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de él. Ahora, el otro pasaje que se cita es Proverbios 16:33. Proverbios 16:33 dice esto: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que no solamente eventos tan importantes como la muerte del Señor Jesús estaba siendo dirigida y gobernada por Dios. Incluso aspectos tan insignificantes o menores como el echar alguna suerte, el echar algún volado, el lanzar los dados, el resultado de esa suerte incluso también está contemplado en el decreto de Dios y está siendo gobernado por su providencia. Así que, repasando lo del párrafo anterior, todas las cosas están bajo la providencia de Dios y por eso decimos que Dios es la causa primera de todas las cosas. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del párrafo 2 para seguir entendiendo esto. Dice la segunda parte del párrafo 2. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Entonces, Dios es la causa primera de todas las cosas porque Él tiene el control soberano sobre todo. Él ejerce su providencia sobre todas las cosas. Pero eso no elimina las causas secundarias. Y esto es un poco complejo porque no hablamos en términos comunes de causas primeras y secundarias, pero cuando tuve la oportunidad de dar un párrafo del capítulo 3, di el siguiente ejemplo. Si el día de hoy llueve, podemos decir con seguridad que fue porque Dios quiso que lloviera. Igualmente, si deja de llover, podemos decir Dios quiso que dejara de llover. Por eso decimos que Dios es la causa primera de todas las cosas, porque en última instancia Él es el que gobierna todo. Pero tenemos adicionalmente causas secundarias, es decir, en el caso de la lluvia, cuando llueve, sucede porque las condiciones atmosféricas, de temperatura, de viento, etcétera, se han cumplido para que pueda caer la lluvia del cielo. Estas condiciones atmosféricas, la temperatura, el viento, podríamos llamarle las causas secundarias de que llueva, en este caso. Y así como con la lluvia, podemos decir Dios es la causa primera porque fue su voluntad que lloviera, pero además vemos causas secundarias porque el orden de la creación permitió que lloviera. Así en todas las cosas
que suceden dentro de la creación, tenemos la causa primera, que es Dios, y tenemos las causas secundarias o los medios que Dios usa para cumplir sus propósitos. Ahora vayamos a un pasaje que se cita aquí en el párrafo 2, que es Génesis 8:22, para seguir entendiendo esto. En Génesis 8:22, Dios está pronunciando unas palabras poco después de que terminó el diluvio, y aquí Dios está estableciendo su pacto con Noé. Vemos ahí Génesis 8:22 que Dios le dice a Noé: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Qué es lo que vemos aquí en este pasaje de Génesis 8:22, en este pacto que Dios está estableciendo con Noé? Que Dios gobierna el mundo no de una forma inmediata, es decir, sin medios, sino que lo hace por medio de patrones y regularidades que Él mismo ha establecido y que Él mismo sigue sustentando. Es decir, diariamente sale el sol, diariamente la tierra gira de un modo regular. Al año tenemos 4 estaciones, como lo vemos aquí, tenemos el verano y el invierno, el frío y el calor, pero esto sucede porque la creación está siendo gobernada por Dios de una manera ordenada, de una manera que sigue regularidades o patrones. Nuevamente, si pensamos en por qué el día de hoy salió el sol, porque Dios nos dio este regalo de la luz y el calor por medio del sol. Y no es porque Dios nos envíe su luz directa ni su calor directo cada día, sino que Él ha ordenado que en la creación diariamente la tierra gire de tal manera que tengamos ciclos como el día y la noche. Entonces Dios usa estos medios que Él ha establecido. Y de hecho, esta sería la base para que podamos hacer experimentos científicos, porque esperamos cada vez que hacemos un experimento científico que haya patrones repetibles, que esperamos que esta providencia de Dios continúe de una forma regular, porque así es como Dios ha decidido gobernar ordinariamente el mundo. Ahora, no solamente en el ámbito de la naturaleza tenemos estas causas secundarias por las cuales Dios gobierna el mundo, sino que también las causas secundarias incluyen las acciones y decisiones de los hombres. Y entonces aquí es donde vemos que todas las decisiones y todas las acciones que nosotros tomamos realmente son importantes. Vamos a verlo por medio de un ejemplo que todos también conocemos, el ejemplo del apóstol Pablo. Recordemos que el Señor le ordenó que él tenía que ir a Roma y estaba determinado por Dios que él iba a llegar a Roma a predicar el Evangelio. Ese era el decreto infalible y certero de Dios. Pero ¿cómo iba a llegar Pablo a Roma? No iba a llegar porque Dios lo iba a teletransportar de un momento a otro a ese lugar. Él tuvo que tomar un barco, navegar por muchos días, bajarse del barco y luego ir por tierra hasta llegar a su destino. Tuvo que hacer uso de medios para que ese decreto de Dios se cumpliera. Ahora, también ese evento del viaje de Pablo a Roma nos muestra otras cosas. Por ejemplo, recordemos cuando estaban en medio de la tempestad, Pablo y todos sus compañeros. Recordemos cómo el Señor le mostró que nadie iba a morir de los que estaban ahí, a pesar de lo turbulento que pudiera estar el mar. Pero había una condición para que ellos no murieran, si ustedes recuerdan, y era que ninguno se escapara del barco, que ninguno tomara una lancha y tratara de llegar a la orilla por sí mismo. Todos debían de permanecer en el barco. Entonces nuevamente vemos aquí, tenemos el decreto de Dios, nadie va a morir, esto es segurísimo. Pero tenemos los medios. ¿Cuál era el medio?
que ellos debían permanecer en el barco obedeciendo la instrucción de Pablo. Y no solo eso, una vez que el barco se despedaza y se esparcen las maderas por el mar, nuevamente Dios, a pesar de que había determinado nadie va a morir, no los empujó milagrosamente a la orilla. Cada uno agarró un cacho de madera, de tabla, y se puso a nadar como pudo hasta llegar a la orilla. Entonces, vemos aquí en todos estos aspectos de este evento de la vida del apóstol Pablo, vemos este misterio de la providencia de Dios, porque por un lado Dios determinó que nadie iba a morir, que Pablo seguramente iba a llegar a Roma, pero al mismo tiempo cada uno de estos hombres tenía que usar los medios ordinarios para sobrevivir, tenía que obedecer libremente a la instrucción que Dios había dado por medio de Pablo de no abandonar el barco. Entonces, sí, Dios ha decretado todas las cosas, pero nos manda o nos llama a hacer uso de los medios ordinarios que Él ha determinado. Así que la doctrina de la providencia de Dios no es una excusa para que nosotros nos crucemos de brazos, para que nosotros seamos negligentes en el uso de los medios. De hecho, dice un teólogo que se llama A. Brackel, dice: una persona tienta a Dios cuando no quiere usar los medios y sin embargo quiere ver los resultados. Si ponemos un ejemplo extremo, es que la providencia de Dios nos dice que Él sustenta nuestra existencia a cada momento. Pero un error sería pensar que entonces no vamos a comer, porque si Dios nos sustenta cada instante de nuestra vida. Esa no es la manera en que funciona el mundo que Dios gobierna. Tenemos que comer diariamente para subsistir, mientras que al mismo tiempo Dios es el que nos preserva. Recuerdo que un día leí acerca de unos misioneros jóvenes que iban hacia China. Me parece que querían unirse a la misión de Hudson Taylor en China. Y estos jóvenes misioneros en el camino decidieron ponerse a orar para que Dios les concediera llegar y hablar de forma fluida el chino. Y ellos estuvieron orando seguramente con mucho fervor para que Dios les concediera esto, porque al fin y al cabo ellos iban a predicar el evangelio. Pero ¿qué es lo que sucedió? Ellos no amanecieron hablando chino a pesar de lo mucho que pudieron haber ayunado y orado. Tuvieron que esforzarse diariamente, ponerse a estudiar el chino hasta aprenderlo, porque esos son los medios ordinarios que Dios ha designado para llevar a cabo sus propósitos. Aplicándolo a otras circunstancias de nuestras vidas, ¿queremos ver la salvación de nuestros familiares? Tampoco no es la providencia de Dios, no es excusa para quedarnos de brazos cruzados, sino que Él quiere que oremos por ellos, por nuestros familiares, que les prediquemos el evangelio. Queremos que Dios nos provea nuestro sustento cada día, pues Dios nos manda a que trabajemos diligentemente. Queremos crecer en la santificación, queremos crecer a la imagen de Cristo. Dios ha ordenado que nos apartemos del pecado y que permanezcamos en los medios de la gracia. Así que no rehusemos a usar los medios que Dios ha establecido y no esperemos que las cosas sucedan milagrosamente. Así no es como funciona la providencia ordinaria de Dios. Y sin embargo, hermanos, cuando hacemos uso de todos estos medios en cualquier circunstancia de nuestra vida, al final no es que confiemos en ellos mismos. Realmente hacemos uso de los medios mientras seguimos confiando en Dios. Como dice un proverbio, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se debe de alistar, se debe de preparar para que esté en óptimas condiciones para ir a la batalla. Pero la confianza no está en los carros ni en los caballos, sino en que Dios sea el que dé la victoria. Así que usemos los medios de Dios mientras confiamos plenamente en Él. Ahora, el párrafo 3 nos hace una pequeña aclaración sobre esto, sobre el uso de los medios en la providencia de Dios. Y vamos a leer el párrafo 3. Dice:
Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Entonces, el párrafo 2 nos dice, Dios ha decidido gobernar el mundo de una forma ordenada, regular, haciendo uso de medios y causas secundarias. Sin embargo, el párrafo 3 nos hace una aclaración. Esto no quiere decir que Dios esté atado, por decirlo así, a las leyes de la naturaleza. No es que la creación esté encerrada herméticamente de manera que todo funciona con este orden y Dios jamás puede intervenir. El párrafo 3 nos muestra que hay veces en que Dios sí puede obrar sin los medios, y esto es a lo que comúnmente le llamamos los milagros. Entonces, los milagros son una forma de la providencia de Dios, pero es una forma en que Dios obra de manera extraordinaria, no es lo común. No es algo que ocurre con regularidad y frecuencia. Y este párrafo 3 nos dice 3 formas en que Dios puede obrar esta providencia extraordinaria, o si quieren llamarlo así, esta providencia milagrosa. Dice que Dios puede obrar sin los medios. Dios puede obrar sin los medios. Un ejemplo de esto sería la concepción del Señor Jesús. La concepción del Señor Jesús en la Virgen María no sucedió por la unión de un hombre y una mujer, como comúnmente todos los seres humanos son concebidos en la providencia ordinaria de Dios. Ahí tenemos un milagro. Dios obró sin los medios, de una manera milagrosa, por medio del Espíritu Santo, y fue así que Jesús fue concebido en el vientre de una virgen. En segundo lugar, Dios puede obrar por encima de los medios. Esto quiere decir que Dios puede extender los límites ordinarios de la creación. Por ejemplo, tenemos el caso de Sara y Abraham. Sara tenía más de 90 años cuando concibió a Isaac, y además se nos dice en el relato bíblico que Sara era estéril. Entonces, ella había pasado los límites naturales por las cuales dentro de los cuales las mujeres conciben o tienen hijos. Ella tenía 90 años. Entonces Dios puede obrar por encima de los medios, y fue que hizo que ella concibiera milagrosamente a Isaac. ¿Qué otro caso tenemos, por ejemplo, en la Biblia? El caso de la alimentación de los 5,000. Con unos pocos peces y unos pocos panes, ordinariamente solo hubieran podido alimentar a 10 personas, vamos a ponerle. Pero debido a que Dios puede obrar por encima de los medios, fue que hizo que esos pocos panes y esos pocos peces pudieran alcanzar para una multitud de 5,000 personas. Entonces Dios puede obrar por encima de los medios. Y en tercer lugar, Dios puede obrar en contra de los medios. Es decir, Dios puede hacer que los medios funcionen de una forma contraria a su propia naturaleza, al menos desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, en los tiempos de Eliseo, Dios hizo que un hacha que cayó al río flotara, cuando ordinariamente la providencia de Dios permite que el hierro se hunda, no que flote. Pero ahí Dios obró en contra de los medios para que ese metal flotara. En los tiempos de Moisés, tenemos la zarza ardiente. Normalmente en la providencia ordinaria de Dios las cosas se consumen, pero esa zarza no se consumía. En los tiempos de Daniel, esos 3 hombres que fueron lanzados al horno de fuego tampoco se quemaron y no olían a humo. ¿Por qué? Porque Dios puede obrar en contra de los medios en circunstancias extraordinarias. Así que, como conclusión, estos 2 párrafos nos enseñan esto. Dios ordinariamente usa los medios para llevar a cabo sus propósitos, pero esto no quiere decir, o más bien, al afirmar esto, no negamos que realmente Dios puede hacer milagros, que realmente Dios puede no usar los medios o
o usarlos por encima de ellos, como dice ahí la confesión. Y esto nos ayuda a tener un balance en nuestra forma de pensar y en ver la manera en que Dios obra. Porque por un lado, no rechazamos que Dios realmente pueda hacer milagros extraordinarios. Realmente Dios puede acelerar el proceso de sanación de una persona. Dios puede sanar por completo a alguien que esté desahuciado o que los médicos, al menos con la ciencia que se tiene, consideren desahuciado. Dios puede hacer eso, Dios puede obrar ese tipo de providencias extraordinarias. Pero, sin embargo, la forma ordinaria en que Dios obra es haciendo uso de medios. Y en el caso de una persona enferma, ¿qué sería? Que tome las medicinas adecuadas, que tenga los cuidados que le prescriben, que vaya al médico a atenderse, etc. Entonces, estos párrafos nos exhortan a no ser negligentes, a hacer uso correcto de los medios que Dios ha determinado para gobernar su creación, para llevar a cabo sus propósitos. Así que, como mencioné anteriormente, debemos ser diligentes en nuestro trabajo para obtener el sustento. Debemos de orar y predicarle a las personas que estén perdidas, porque ese es el medio que Dios ha previsto para salvar a los incrédulos. Debemos de velar y orar para no entrar en tentación y no esperar que milagrosamente nunca Dios nos guarde del pecado. Por eso el Señor Jesús nos llama a velar y orar, a hacer uso de esos medios. Así que con esto terminamos los párrafos 2 y 3 que nos hablan de la providencia de Dios y el uso de los medios.